Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 327, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 15, el existencialismo, 858, Merleau-Ponty. En la obra de Maurice Merleau-Ponty, 1908-1961, el existencialismo se orienta hacia un éxito positivo, es decir, pretende evitar la negación de la posibilidad de la existencia y de su libertad finita. Merleau-Ponty fue profesor en el Colegio de Francia y una de las personalidades más descollantes de la posguerra filosófica. Escribió dos obras fundamentales, La estructura del comportamiento, 1942, y La fenomenología de la percepción, 1945, tras las cuales aparecieron las siguientes colecciones de ensayos filosóficos, literarios y políticos: Humanismo y terror, 1947, Sentido y no sentido, 1948, Las aventuras de la dialéctica, 1955, Signos, 1960. El tema fundamental sobre el que versan las investigaciones de Merleau-Ponty es el de la relación entre el hombre y el mundo, entendido como relación entre conciencia y naturaleza. En la primera de sus obras, Merleau-Ponty, valiéndose del análisis de los resultados que las investigaciones psicológicas experimentales han alcanzado en los últimos decenios y que permiten eliminar la interpretación causal de la relación entre alma y cuerpo, llega a ver en esta relación una dualidad dialéctica de comportamientos. Decir que el alma actúa sobre el cuerpo significa suponer que el cuerpo es una totalidad cerrada y por tanto invocar una fuerza externa que dé cuenta del significado espiritual de ciertos comportamientos suyos. Decir que el cuerpo actúa sobre el alma significa imaginar que el alma es una fuerza continuamente presente en el cuerpo que puede ser obstaculizada por la fuerza más poderosa del cuerpo. En realidad, estas expresiones indican solamente ciertos niveles de comportamiento. En el primer caso, las funciones corpóreas están integradas en un nivel superior al de la vida. El cuerpo es verdaderamente el cuerpo humano. En el segundo caso, el comportamiento se ha desorganizado, dejando el campo a estructuras menos integradas. La pretendida acción recíproca entre las dos pretendidas sustancias se revela, en realidad, como la alternativa entre dos niveles de comportamiento, esto es, entre dos tipos de comportamiento dotados de significados diversos. La estructura del comportamiento termina precisamente con la distinción entre estructura y significado. La estructura de un comportamiento es visible desde el exterior como desde el interior, de modo que por ella la otra persona me es accesible como mi propio yo. Pero, ¿cómo puedo engañarme sobre el otro si no logra descifrar el sentido de su comportamiento? Así también puedo engañarme sobre mí mismo y no captar más que el significado aparente de mi comportamiento. La fenomenología de la percepción se inspira más directamente en la fenomenología de Husserl y la corrige en el sentido del existencialismo. Para Merleau-Ponty, la conciencia no es el golpe de vista dirigido sobre el mundo por un espectador desinteresado, sino que es siempre la conciencia de un yo, dedicado al mundo. El punto de partida de la filosofía fenomenológica es más bien el cogito, pero a condición de entenderlo en el sentido de que yo soy a mí mismo en cuanto yo soy al mundo. La verdadera reflexión, dice Merleau-Ponty, me da a mí mismo no como subjetividad ociosa e inaccesible, sino como idéntico con mi presencia al mundo y a los demás, como yo la realiza ahora. Yo soy todo lo que veo, soy un campo intersubjetivo, no a despecho de mi cuerpo ni de mi situación histórica, sino al contrario, en cuanto soy este cuerpo y esta situación y todo lo demás a través de ellos. Desde este punto de vista, el problema de la percepción es el problema mismo de la relación entre la conciencia y el mundo. De ahí que, sobre esta base, Merleau-Ponty examine todos los problemas clásicos de la filosofía: la sensación, el conocimiento de las cosas, el cuerpo, la comunicación con los demás, el espacio, el tiempo, la libertad. Sin embargo, el concepto central es el de cuerpo, porque el cuerpo constituye la inserción de la conciencia en el mundo. El cuerpo es nuestro medio general de tener un mundo,
dice Merleau-Ponty. A veces, este se limita a los gestos necesarios para la conservación de la vida y correlativamente pone alrededor de nosotros un mundo biológico. A veces, empleando estos mismos gestos y pasando de un sentido propio a un sentido figurado, manifiesta a través de ellos un núcleo de significado nuevo. Es el caso de las costumbres motrices como la danza. A veces, en fin, el significado formulado no puede ser alcanzado con los medios naturales del cuerpo y es menester que entonces se construya un instrumento y proyecte en torno de sí un mundo cultural. Este instrumento es el lenguaje, que si es un instrumento como sistema particular de vocabulario y de sintaxis, como palabra en general es una revelación del ser, o mejor, de nuestra vinculación con el ser. Desde este punto de vista, la percepción nunca es un hecho aislado o aislable, sino que remite siempre al mundo en que se inserta el cuerpo, que es su condición. Toda percepción de una cosa, de una forma o de una grandeza como real, toda constancia perceptiva, remite a la posición de un mundo y de un sistema de la experiencia en que mi cuerpo y los fenómenos están rigurosamente vinculados. Tanto el mundo como la cosa están, pues, siempre abiertos, remiten siempre a más allá de sus manifestaciones determinadas y nos prometen siempre alguna otra cosa que ver. Este incompletamiento de significado de las cosas que se presentan en el mundo y del mismo mundo la domina Merleau-Ponty, la denomina Merleau-Ponty ambigüedad y la considera no como una perfección, no como una imperfección de la conciencia o de la existencia, sino como su definición. En consecuencia, el mundo no puede concebirse como una suma de cosas, ni el tiempo como una suma de instantes, según el modelo cartesiano. Las cosas y los instantes pueden articularse juntamente y formar un mundo solo a través de aquel ser ambiguo que se llama subjetividad, porque no pueden presentarse juntamente, sino desde cierto punto de vista y según una cierta intención. Como la conciencia es siempre apertura al mundo, no existe para ella la alternativa solipsista. El fenómeno central que funda juntamente mi subjetividad y mi trascendencia hacia los demás consiste en esto, en que yo soy dado a mí mismo. Yo soy dado significa que me encuentro ya situado y empeñado en un mundo físico y social. Yo soy dado a mí mismo significa que esta situación nunca se me esconde, ni nunca está alrededor de mí como una necesidad extraña, y que efectivamente nunca estoy cerrado en ella como un objeto en un estuche. En polémica con Husserl, cuya crisis había conocido, y otros trabajos inéditos antes de su publicación, Merleau-Ponty afirma que lo trascendental no es la subjetividad, sino la ambigüedad originaria de la trascendencia. Con el mundo natural y el mundo social, hemos descubierto el verdadero trascendental, que no es el conjunto de las operaciones constitutivas por las cuales un mundo transparente, sin sombra ni opacidad, resaltaría ante un espectador imparcial, sino el camino ambiguo en que se forma el Ursprung de las trascendencias, que por una contradicción fundamental me pone en comunicación con ellas y sobre esta base hace posible el conocimiento. Frente a la libertad absoluta de Sartre, Merleau-Ponty defiende la libertad finita o condicionada del hombre. Las consideraciones de probabilidad no son puras ficciones, sino que pertenecen necesariamente a un ser que está situado en el mundo y abordado por la ambigüedad de sus acontecimientos. La alternativa racionalista, por la que el acto del hombre o deriva del yo y es libre, o deriva del mundo y no es libre, ha resultado carente de sentido por las relaciones del hombre con el mundo y con su pasado. Nuestra libertad no destruye nuestra situación, sino que se engrana en ella. Nuestra situación, en cuanto la vivimos, es abierta, lo que implica asimismo que ella recurre a modos de resolución privilegiados y que por sí misma es impotente para procurarse uno de ellos. De la situación en que me encuentro no se puede, pues, inferir qué seré o qué liaré. No se puede, pues, inferir qué seré o qué liaré. La conciencia no es un simple reflejo de la situación social, según el esquema explicativo del materialismo histórico. La economía o la sociedad, considerados como sistemas de fuerzas impersonales, no me califican ni como proletario ni como burgués. Pero la sociedad o la economía, como yo las llevo en mí, como yo las vivo, me hacen elegir ser proletario o burgués.
No se puede quitar a la elección histórica el elemento de la racionalidad, ni tampoco el de la audacia ni el riesgo del fracaso. A la historia se le reconoce igualmente la contingencia, sin la cual no seríamos culpables en política, y la racionalidad, sin la cual no seríamos más que locos. La historia está dominada por una dialéctica, cuyo curso no es enteramente previsible, y que puede transformar las intenciones del hombre en su contrario. Pero por otro lado, en algunos momentos, la historia es indecisa en sus hechos y nuestra intervención o nuestra abstención puede orientarla en una u otra dirección. Esto no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa, porque hay grados de verosimilitud que no se pueden descuidar. Pero quiere decir que cualquier cosa que hagamos, corremos un riesgo. El mundo humano, dice Merleau-Ponty, es un sistema abierto e incompleto, y la misma contingencia fundamental que lo amenaza de discordancia, lo sustrae a la fatalidad de desorden e impide desesperar de él. A condición solamente de que se recuerde que sus instrumentos son hombres y de que se mantengan y multipliquen las relaciones de hombre a hombre. Sobre esta base, Merleau-Ponty ha criticado la dialéctica marxista, que, en una forma o en otra, presenta el fin de la historia. En general, el marxismo ha perdido el tipo de verdad que se atribuía a sí mismo. Marx ha pasado de ser un clásico en el sentido de que contiene verdades que van más allá de la letra de los enunciados en que están expresadas. Y en ese sentido, las tesis de Marx pueden seguir siendo verdaderas como lo sigue siendo las verdades de la geometría euclídea, dentro de una geometría más general que contiene otras verdades distintas y contrastantes con ellas. En particular, la dialéctica sigue siendo verdadera en cuanto afirma que ninguno es sujeto y es libre por sí solo, que las libertades se contrastan y se exigen recíprocamente, que la historia es la historia de su discusión, que esto se inscribe y es visible en las instituciones, en las civilizaciones y en las colecciones de los grandes hechos históricos, y que todo ello se puede comprender en la perspectiva de una sociedad verdadera, homogénea, última. Pero es caduca la pretensión de hacer terminar la dialéctica con un fin de la historia o con una revolución permanente, o con un régimen que, siendo la constatación de sí mismo, no puede ser contestado desde fuera.